Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a hablar sobre el siguiente tema, bases químicas de la herencia. Mi nombre es Sebastián Tamariz León. Este es un breve contenido sobre el cual los temas del que les voy a hablar, que es las evidencias de que el ADN constituye el material genético, la composición química y función de los ácidos nucleicos, y por último les hablaré sobre el modelo de Watson y Crick. Les daré una breve introducción en este trabajo, que hablaremos de qué es el ADN. También mostraremos algunas de las evidencias las cuales demuestran que forman parte del material genético. También hablaremos sobre cómo está constituido los ácidos nucleicos y cuál es su función. Y por último se hablará sobre los modelos de Watson y Crick. Para empezar les voy a hablar un poco sobre qué es el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula del interior de las células que contiene la información genética responsable del desarrollo y funcionamiento de un organismo. Esto quiere decir que lleva los genes que se transmiten de padres a hijos y proporciona instrucciones para el crecimiento y funcionamiento de los organismos vivos. Ahora les voy a hablar sobre las evidencias de que el ADN constituye el material genético. Dice que muchos científicos contribuyeron a la identificación del ADN como el material genético. En la década de los 1920, el principal científico fue Frederick Griffin, el cual hizo un importante descubrimiento. Él estaba estudiando dos cepas muy diferentes de una bacteria llamada cepa R y cepa S, la cual la cepa R es una cepa no virulenta y la cepa S es cepa virulenta. Dice también que a principios de la década de los 40 se unieron un equipo más de científicos, principalmente liderado por Oswald Avery, el cual trató de responder todas aquellas preguntas que surgieron después de los resultados de Griffin. Este equipo inactivó varias sustancias de la cepa S, luego mataron la cepa S y mezclaron los restos con las bacterias vivas de la cepa R. Cuando ellos inactivaron las proteínas de la cepa R, fue mortal para los ratones a los cuales se les inyectó. Esto descartó que las proteínas eran como material genético. Sin embargo, inactivaron el ADN en la cepa S. En la cepa R surgió siendo inofensiva. Como la conclusión de que el ADN es el material genético no fue aceptada ampliamente al principio, tuvo que ser confirmada por otra investigación. Los investigadores usaron diferentes elementos radioactivos para identificar el ADN en las proteínas dentro de los virus. Esto les permitió identificar que la molécula de los virus insertaban a las bacterias. El ADN fue la molécula que identificaron. Esto confirmó que el ADN era el material genético. Ahora les voy a hablar sobre las funciones de los ácidos nucleicos. Para que los ácidos nucleicos son macromoléculas y polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos, es decir, son unas largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de piezas más pequeñas. Los ácidos nucleicos están presentes en todas las células y estas se encargan de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Las células son indispensables para la vida porque realizan funciones vitales como obtener la energía, sintetizar proteínas y el transporte de material y reproducirse. Les voy a hablar sobre la función que tiene el ADN, que es una molécula en el interior de la célula, la cual contiene la información genética. Es la responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Esta molécula son el medio de transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. Ahora les voy a hablar sobre la función del ARN. A diferencia del ADN, tiene varias funciones que pueden comprenderse mejor a través de la descripción de sus diferentes tipos, los cuales son el ARNM o mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. También está el ARNT o de transferencia,
el cual transporta los aminoácidos para la síntesis de la proteína. También podemos contar con el ARN o ribosómico, el cual se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARNM y catalizar la síntesis de la proteína. Ahora les voy a hablar un poco sobre la composición química de cada uno de ellos. El ADN está compuesto por dos cadenas complementarias que se desarrollan entre sí y parecen una escalera de caracol. Esta forma se conoce como doble hélice. Cada hebra tiene una estructura principal compuesta por grupos alternados de azúcares desoxirribosa o fosfatos unidos a cada azúcar. Hay una de 4 bases: adenina, citosina, guanina o tamina. Las dos hebras se conectan por enlaces químicos entre las bases, enlaces de adenina con tamina y enlaces de citosina con guanina. Ahora les voy a hablar sobre el ácido ribonucleico, que dice que a diferencia del ADN, es más frecuente que el ARN. Está formado por una cadena. Una molécula de ARN tiene un eje formado por grupos fosfatos alternados y el azúcar ribosa, en lugar de desoxirribosa de la ADN. Unida a cada azúcar hay una de 4 bases: adenina, uracilo, citosina o guanina. Existen diferentes tipos de ARN, como ya lo mencioné, que son el ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Bueno, por último les hablaré un poco sobre el tema del modelo de Watson y Crick. Dice que el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick pusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN, en los cuales fueron los primeros en cruzar la línea de meta en esta llamada carrera científica, en la que se encontraban Louis Pauling también. Trataban de encontrar el modelo correcto, y Louis Pauling fue quien descubrió la estructura secundaria de las proteínas. Hay algo que aquí se omite mucho regularmente cuando nos hablan de todo esto, el cual es el trabajo fundamental de Franklin, la química cristalógrafa inglesa Rosalind Franklin, que murió antes de tal. El trabajo fundamental de Franklin sentó las bases para que comprendiéramos quiénes somos, un descubrimiento de profunda importancia filosófica y científica cuyos ecos aún resuenan hoy. Estos dos científicos, en lugar de realizar nuevos experimentos en un laboratorio, principalmente recolectaron y analizaron fragmentos de una información que ya existía, prácticamente los de Rosalind Franklin, y los juntaron de formas novedosas y reveladoras. Algunas de sus pistas más importantes sobre la estructura del ADN fueron producto del trabajo de Rosalind Franklin, como ya lo mencioné, una química que trabajaba en el laboratorio físico de Maurice Wilkins. Toda esta reunión de datos de varios investigadores les sirvió para que lograran ensamblar su célebre modelo de la estructura 3D del ADN. El modelo de Watson-Crick, también conocido como modelo de la doble hélice, representa un avance científico de inmensa importancia. Explicó que el ADN se compone de 2 hebras, cada una de las cuales consta de un esqueleto de azúcar fosfato y bases nitrogenadas. Estas bases, que incluyen adenina, tamina, guanina y citosina, se emparejaban a través de enlaces de hidrógeno para formar los peldaños de la escalera del ADN. Este modelo no solo explicaba la estructura del ADN, sino también cómo se replica y lleva a cabo procesos biológicos esenciales. Por último, el descubrimiento de que el ADN forma parte del material genético fue muy importante, ya que se han tenido avances genéticos demasiado importantes. También nos es importante la idea de saber cómo están conformadas las cadenas de los ácidos nucleicos y sobre todo la función que tienen estos dos dentro de nosotros.
Rosalind Franklin, como ya lo mencioné, juega el papel más importante para que Watson y Crick lograran desarrollar o finalizar el modelo del ADN, ya que sin los descubrimientos de Rosalind Franklin nunca hubiéramos logrado recrear el modelo de la doble hélice. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado mi pequeña presentación.